El trabajo no es solamente lo que hago. Tomo fotos, tengo un negocio, sirvo a mi país, proveo para mi familia. Pero ¿quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios. Él me ha dado estas habilidades, estos conocimientos, estas conexiones, estas oportunidades. ¿Y cuál es el propósito de esto? Para mantener a mi familia, para dar a los demás, para hacer lo mejor posible para su gloria. No importa lo que haga, Él me puso aquí por una razón. En este preciso momento, en este lugar exacto, para hacer su voluntad. Y esto es cuándo, dónde y por qué. El trabajo importa. El estudio que vamos a ver hoy día en la palabra de Dios. Entonces, estamos en medio de una serie de lecciones, como hemos visto por medio de video, lecciones sobre el trabajo. Estamos gozando de un recorrido, de un tour de la Biblia, viendo lo que la Biblia tiene que decir en cuanto al trabajo. Vimos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, que Dios creó el trabajo. Y a pesar de los espinos y cardos que fueron introducidos por medio de nuestros propios pecados, que con la ayuda de Dios podemos superar estas dificultades en nuestras vidas. En el libro de Éxodo vimos que Dios ha dado dones, habilidades, talentos a cada uno de nosotros que podemos usar en el trabajo y también sirviendo los unos a los otros. En el libro de Proverbios, la semana pasada, ustedes vieron la responsabilidad que los padres tienen para entrenar a sus hijos, enseñarles cómo trabajar, cómo deben ganar la vida. Y este día estamos otra vez tratando de sacar un balance en nuestras vidas. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés, donde habla de los que trabajan demasiado y los que no trabajan suficientemente. Muy poco o demasiado trabajo. El libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, un hombre muy inteligente, de mucha sabiduría, y nos enseña cómo llegar a tener este balance en nuestras vidas. Habla en el libro de Eclesiastés de un necio. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Entonces, estos perezosos tienen un dicho. Un perezoso dijo una vez: me encanta el trabajo. Podría sentarme por horas mirando a otros trabajando. Me fascina el trabajo. Pero hay otro lado del balance. Por un lado los perezosos, por el otro lado los que están trabajando, pero demasiado. Salomón dice: al moverme hacia otro lado, vi otra vana ilusión en este mundo. Hombre solo, sin amigos, ni hijos, ni hermanos, que jamás se toma un momento de descansarse y que nunca se cansa de contemplar sus riquezas, ni se pregunta: ¿y para quién trabajo tanto? Este hombre había hecho de su trabajo un ídolo. James Dobson, el psicólogo cristiano, dijo que nunca había hablado con un ejecutivo jubilado que comentara que le hubiera gustado pasar más tiempo en la oficina. Pero había hablado con millares que le dijeron: qué lástima, que trabajé demasiado y ya casi ni conozco a mi familia. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este balance entre los que trabajan demasiado y los que no trabajan suficientemente? Encontramos la respuesta en la vida de los discípulos. Vamos a tomar otro tour, otro recorrido, siguiendo los discípulos durante un solo día de su vida. Un día lleno de problemas y dificultades. Vamos a ver 3 tiempos difíciles en la vida de los discípulos en un solo día, cuando ellos andaban al lado de Jesucristo.
Primero su día empezó con una mala noticia. Llegaron los discípulos de Juan el Bautista con la noticia que el rey Herodes Antipas había ejecutado a Juan. Dice, llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Y cuando avisaron a Jesús, ahí a su lado, ahí estuvieron los discípulos, estaban los discípulos. Y varios de estos discípulos habían seguido a Juan antes de haber seguido a Jesús. Ellos conocieron a Juan. Entonces, esta noticia de la muerte de Juan les llegó de golpe. Juan, cuando todavía era en la cárcel, mandó discípulos para hablar con Jesús. Porque Juan pensó, ¿cómo es que yo estoy aquí en la cárcel? Y si Jesús es quien dice que Él es, ¿cómo es que yo estoy aquí? Y cuando llegó la noticia de su muerte, pueden imaginarse el impacto que tuvo en la vida de los discípulos. Y nosotros muchas veces nos encontramos con la misma pregunta, Jesús, ¿dónde estás? ¿No sabes que estoy sufriendo aquí? Aquí está el problema. El mundo en que vivimos es un mundo corrompido por nuestros propios pecados y fracasos. Y a veces estos problemas dominan la situación. Y aunque de vez en cuando un cristiano va a perder una batalla, la guerra está segura. No vamos a perder la guerra. Pero sí vivimos en un mundo perdido, un mundo de corrupción, un mundo lleno de injusticia. No era justo lo que le pasó a Juan el Bautista, pero así le pasó. Entonces, así empezó el día con esta mala noticia. Jesús y sus discípulos decidieron retirarse para un tiempo de descanso y oración. Cruzaron el lago de Galilea para llegar al otro lado, para estar a solas y orar, meditar, reflexionar. Pero al llegar al otro lado del mar, del lago de Galilea, les esperaba otro problema. La muchedumbre de personas que habían llegado ahí primero. Y ahí se quedaron enseñándoles, sanando a los enfermos, todo el día. Y como en la vida de nosotros lo que pasa muchas veces, un problema llama a otro. Entonces no solamente que había tanta gente ahí para atender, pero había llegado la hora de la comida. No había ni tortillas ni pupusas. ¿Y qué van a hacer? Entonces, como ya era muy tarde, los discípulos le dijeron a Jesús que mandara a la multitud a comprar algo de comer. Y mire lo que Jesús les dice. Hablando de las personas ahí amontonadas, Jesús dice, no tienen que irse. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos acá. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, es porque Dios quiere saber si aprovechamos de lo que Él nos ha provisto. Y podemos hacer lo que hicieron los discípulos, traer lo poco que tenemos, aunque pensamos que no vale mucho, que no va a dar muy buen resultado.
Para al entregarlo en las manos de Dios, vamos a ver cómo las cosas cambian. Con nosotros esta mañana está la jovencita Lucía. Si uno quiere saber lo que es andar sin comer, podemos hablar con ella, porque ella ha sufrido escasez de comida. Pero lo que vamos a ver, que Dios le había ayudado, le había animado, le había dado lo que le faltaba. Entonces, otra nota sin cobro adicional. Este milagro de dar a comer a esta multitud es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios, menos que la resurrección de Cristo. Este sí se encuentra en los 4, pero este es el único milagro de Jesús que se encuentra en los 4 evangelios. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí para ver las sonrisas de los apóstoles? Se quedaron anonadados al ver este milagro de Jesús. Pero resulta que el día no había terminado. Empezó con mala noticia y de ahí llegó un montón de gente, imposible atenderlos, y de ahí falta de comida, pero el día no había terminado ni los problemas habían terminado. Jesús mandó a sus discípulos que subieran en la barca para cruzar otra vez el mar de Galilea, el lago de Galilea. Y Jesús, después de haber mandado a los discípulos, Él se quedó ahí a solas, orando, reflexionando, meditando en una montaña. Y antes de ver el tercer problema de los apóstoles, de los seguidores, discípulos de Jesús, tenemos que fijarnos un momento en lo que hizo Jesús. Este fue el deseo de Jesús al principio del día, de tener un tiempo dedicado a la oración y la meditación, pero no pudo por la multitud de gente que llegó ahí con él. Pero ahora sí, está ahí en la montaña, orando, dándonos este ejemplo, que el trabajo no es la solución de nuestros problemas y dificultades, que la solución es ese tiempo dedicado a nuestro Dios, llegar a tener un tiempo dedicado a Él, un tiempo cuando podemos acercarnos a Dios en una manera íntima, saber lo que Él nos quiere decir, decirle lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Entonces, dice que los discípulos por la tarde entraron en la barca y empezaron a cruzar el lago de Galilea. Pero de ahí enfrentaron una tormenta. En esta tormenta, ¿dónde está Jesús? Está en la montaña orando a solas. Entonces, los discípulos, preocupados, asustados, pensando que van a ahogarse ahí en el lago. Y en la madrugada, la Biblia dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Una pregunta, ¿por qué se tardó Jesús toda la noche orando mientras los discípulos estuvieron en dificultades? ¿No es la pregunta que nosotros hemos hecho 1000 veces? Jesús, ¿dónde estás? ¿No sabes que estoy aquí sufriendo? ¿Y por qué se tardó tanto en ayudar a los discípulos? Hay varias posibilidades. Él quiso ver si ellos le iban a pedir ayuda. Tuvo que esperar hasta que ellos usaran sus propios recursos. Pero más que todo, quiso esperar al momento oportuno para poder decirles, cálmense, soy yo, no tengan miedo.
viene el día cuando podemos escuchar esta voz de Jesús en nuestros oídos. Después de las dificultades, después de los problemas. Aunque habíamos preguntado 100 veces, Jesús, ¿dónde estás? Cuando viene el momento apropiado, Él nos dice, cálmate, soy yo, no tengas miedo. ¿Qué hemos visto en la vida de estos discípulos? A pesar de un día lleno de noticias, malas noticias, de problemas, de retos, de dificultades, estos discípulos tenían dos ventajas que están disponibles para nosotros. Primero, estuvieron al lado de Jesús. A pesar de los problemas, Jesús estuvo ahí, a su lado. Jesús les ayudó a pesar de sus dudas, a pesar de su falta de entendimiento, su falta de fe. Porque estar al lado de Jesús es más importante que ver la solución a todos nuestros problemas. Porque si estamos pegados al lado de Cristo, con el tiempo los problemas van a solucionarse. Hay que estar al lado de Jesús, tal como estaban los discípulos. Y estos discípulos no solamente estuvieron ahí con Jesús, estuvieron juntos. Se apoyaron los unos a los otros. Se ayudaron. Había compañerismo. Y mire cuánto aprendieron los discípulos, escuchando a veces las ideas media tontas de Pedro, escuchando las peticiones de otros apóstoles y otros apóstoles diciendo, yo no voy a pedir eso. Aprendiendo los unos de los otros, animando los unos a los otros. Esto es lo que encontramos aquí en la comunidad de fe. En esta comunidad hispana tenemos esta habilidad de ayudarnos los unos a los otros porque está en el corazón de cada uno de nosotros estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos bien atados, llenos de nuestro Señor Jesucristo, es más fácil acercarnos los unos a los otros, enfrentar los problemas del trabajo, enfrentar los problemas familiares, solucionar cada situación difícil en que nos encontramos. Y aquí en Oak Hills les ofrecemos la oportunidad de mejorar sus relaciones familiares. Tenemos aquí con nosotros a Adolfo Áviles, un consejero de mucha experiencia, de mucha habilidad, con talentos que Dios le ha dado. Él tiene la habilidad de ayudarnos a mejorar nuestras familias, a ser mejores esposos, esposas, padres de familia. Estamos bendecidos por tener un hermano aquí, un pastor aquí con esta habilidad. Y tenemos nuestros grupos de vecindad, donde uno puede acercarse los unos a los otros, sentir el apoyo de los hermanos y aprender los unos a los otros. Entonces, lo más importante es nuestra relación con Dios. Y al tener una relación con nuestro Dios, una relación firme y sólida, este nos da la oportunidad de relacionarnos muy bien con los demás hermanos. El trabajo es difícil, pero en la comunidad cristiana tenemos la oportunidad de seguir adelante, animando los unos a los otros, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles. Dentro de poco, dentro de unos momentos, vamos a escuchar la historia de Lucía.
y les voy a mostrar unas fotos que tomamos al estar ahí en su casa, ahí en San Salvador. Ustedes tienen oportunidad esta mañana de acercarse a Dios, de acercarse los unos a los otros.